Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Hoy vamos a hablar de dos temas aparentemente distintos, pero que conforme vamos a ver al final, es necesario introducirlos en uno solo para poder darle un contexto preciso. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 12, encontramos lo siguiente. Abro comillas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cierro comillas. El idioma original en el cual se escribió este mensaje es el griego llamado koine, que se hablaba en aquellos tiempos, el cual nos desvela una precisión conceptual que transforma nuestra comprensión del conflicto humano, y la palabra exacta utilizada para lucha es pale, que no se refiere a una guerra a distancia con flechas o lanzas, ni a una batalla de ejércitos masivos, sino a una lucha cuerpo a cuerpo, es decir, a un combate de contacto íntimo, extremo y desgastante, donde el objetivo final era poner la mano sobre el cuello del oponente para someterlo. Es por ello que debemos entender el texto como un conflicto de vida cercano, personal, asfixiante y agobiante. No es una teoría abstracta, sino un combate del día a día. Cuando nos dice que no luchamos contra carne ni contra sangre, es decir, contra un enemigo usual en el mundo material, el texto original utiliza las palabras sarka, kai, haima. Es una expresión idiomática que en el pensamiento hebreo y helenístico representa la fragilidad y limitación humana, ergo, una pura condición mortal. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo de forma categórica es que nuestro verdadero oponente nunca es el ser humano que tenemos enfrente, como son el cónyuge, el colega, el vecino, el gobernante de turno o cualquier otro adversario que podría presentarse, quienes son solo un ente material en el escenario visible, pero no el origen real del conflicto. En complemento, tenemos que nuestros contendores son los principados y potestades, para lo cual utiliza las palabras archas y exousias, donde archas significa comienzo, origen o primicia, es decir, las fuerzas primarias que configuran una realidad. Y exousía se refiere a la autoridad legítima o delegada con el poder de actuar. Más adelante añade la palabra cosmocrátoras, que son los gobernantes del mundo, lo cual alude a fuerzas que dominan el sistema o la atmósfera mental y cultural de una época, dando así un significado completo de que el combate que libramos diariamente es contra estructuras invisibles, sistemas de pensamiento institucionalizados, corrientes ideológicas y fuerzas espirituales que operan detrás de las acciones humanas. Así de concreto. Tanto en la antigüedad como en el presente y en cualquier zona geográfica y cultura, la lucha es identificada como una confrontación armada entre dos o más actores quienes se enfrentan físicamente tratando de someter uno a otro en procura generalmente de un beneficio personal o de un territorio geográfico si se trata de un conflicto entre naciones. Pero con este nuevo paradigma, Pablo nos presenta una ruptura absoluta, donde la guerra se espiritualiza e interioriza, ya que el enemigo no es el extranjero o el que tiene un color de piel distinta o piensa diferente. El enemigo es el mal en sí mismo, la injusticia institucionalizada y la ceguera espiritual. En el ámbito de las relaciones humanas y las estructuras sociales, este principio es una regla de oro. Separa a la persona del problema. Si creemos que la lucha es contra carne y sangre, nuestro objetivo será destruir, descalificar o atacar al individuo. Esto perpetúa el ciclo de la violencia y el resentimiento. Mas si entendemos que la lucha es contra las fuerzas subyacentes, el miedo, el orgullo, la falta de comunicación y las estructuras socioeconómicas opresivas,
por la ignorancia, dejamos de ver al otro como un enemigo y empezamos a verlo como alguien que también está siendo instrumentalizado o afectado por esa misma marea invisible. La enseñanza contenida en Efesios 6:12 nos ofrece un mapa de lucidez mental y espiritual, invitándonos a levantar la mirada por encima de lo inmediato y lo visible. Cuando alguien nos ataca, nos ofende o nos genera una carga, la sabiduría del texto nos dice: no te desgastes en el cuerpo a cuerpo contra el mensajero. Analiza y combate la fuerza invisible, el sistema o el dolor que opera detrás de él. Es una invitación a la comprensión hacia el ser humano y a la firmeza estratégica contra el mal estructural. Pero no solo estamos hablando de una estrategia técnica psicológica para sobrellevar las dificultades, sino de una reestructuración profunda del aparato cognitivo y existencial. Pasar la mirada carnal a la espiritual implica cambiar el sistema operativo con el que interpretamos el dolor, los conflictos y el propósito de nuestra propia existencia. El pasaje se refiere a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes como adversarias, de modo que, si nos circunscribimos a una neurosis de la reactividad o a una ilusión del enemigo invisible, estaríamos degradando el mensaje y pervirtiéndolo mañosamente, saboteando nuestro crecimiento espiritual. Observar la figura de Jesús desde una perspectiva puramente relacional y psicológica nos arrastra a un sistema que despersonaliza su figura de Salvador. Pero vayamos a la práctica. Cuando Jesús era confrontado, insultado o llevado al límite de su paciencia, su conciencia no se enganchaba con el ego del agresor. El ejemplo arquetípico ocurre en la cruz. En Lucas 23:34 aparece la frase que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí Jesús no ve a los soldados romanos ni a los sacerdotes como malvados conscientes, a los que debe destruir como carne y sangre. Él identifica que están ciegos, instrumentalizados por un sistema de ignorancia, miedo y opresión espiritual, que son la manifestación dirigida por principados y potestades que gobiernan en las regiones de oscuridad. Al separar al ser humano del mal que lo habita, Jesús rompe el principio de la simetría destructiva y responde al ataque sistémico con una compasión radical que desarma la dinámica del conflicto. Frente a los problemas logísticos o las crisis materiales, como son la falta de alimento para la multitud, la tormenta en el mar, la inminencia de la muerte, etc., la mente carnal calcula desde la carencia y entra en pánico. Jesús, en cambio, operaba desde la conciencia de la trascendencia. Antes de multiplicar los panes, el texto dice que miró al cielo, dio gracias y los partió. No se enfocó en la escasez visible, sino en la conexión con la fuente invisible. Afrontar los problemas como Jesús implica no permitir que el tamaño del problema determine el tamaño de tu paz interior. La quietud interna precede a la resolución externa. Para Jesús, la crisis de sus discípulos o las suyas propias nunca fueron accidentes desafortunados, sino momentos de parto existencial. Cuando Pedro intenta defenderlo en el arresto cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote con una espada, Jesús lo detiene y le dice: vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y pedirle la protección que necesito? Jesús renuncia a la defensa carnal porque comprende que hay un diseño superior en marcha. El problema no es algo que deba evitarse a toda costa, sino un umbral que debe cruzarse para alcanzar la transfiguración de la conciencia. En última instancia, dar este paso hacia la conciencia espiritual significa que ante la carga diaria, el cocos que analizamos antes, ya no te vas a preguntar de manera reactiva ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y cómo me deshago de este enemigo? Sino que desde la madurez de la fe te preguntas de manera estratégica y trascendental
¿Qué estructura invisible se está manifestando aquí? ¿Y quién debo llegar a ser yo para responder a esto desde la dignidad, la compasión y el poder del Espíritu? Pero para asimilar correctamente y entender que no peleamos contra carne ni contra sangre, es preciso poner nuestra confianza en quien realmente y de forma completa puede defendernos en esa lucha espiritual. Y esto nos lleva a otra dimensión espiritual que se establece a través de lo que los textos griegos denominan metanoia, un término que significa ir más allá de la mente actual o transformación de la matriz del pensamiento, podríamos decir también. Por eso en este momento vamos a traer a la mesa la fe. Y aquí es donde hablamos de esa segunda parte. La fe, pistis, muta y deja de ser un asentimiento intelectual, un dogma o una esperanza ciega de que todo mejorará por arte de magia. En el horizonte espiritual, la fe funciona como una lente de alta definición que nos permite operar bajo la certeza de que la realidad material no es la última palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, conforme dice Hebreos 11, verso 1. E introduce la dimensión del sentido y el propósito. El problema ya no es un obstáculo absurdo que destruye la vida, sino el material bruto a través del cual la conciencia se pule y madura. En el capítulo 4, versículo 7 de su carta a los Filipenses, Pablo dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es uno de los pilares de la fe auténtica. No promete una paz mágica, sino un estado de homeostasis psicológica y espiritual profundamente estructurado, que sin embargo no puede ser entendido por la mente carnal. Por eso la frase sobrepasa todo entendimiento, porque sin ser magia, lo parece para quien no ha sido transformado por la mente de Cristo. La frase original es hiperechousa panta nous. La palabra nous proviene de nous, mente, intelecto, cálculo analítico. Pablo está diciendo literalmente que esta paz está por encima de todo cálculo racional. La mente carnal, material, calcula: tengo este problema, más estos recursos insuficientes, igual catástrofe analítica. Resultado, ansiedad. Esta paz anula esa ecuación. Aparece cuando la lógica humana dice que deberías estar desesperado, pero tu conciencia está anclada a un horizonte superior. Hay dos pasajes con los cuales quiero cerrar el mensaje de hoy. El primero está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, verso 5, y dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra hebrea para prudencia o inteligencia aquí es binah y se refiere a nuestra capacidad humana de analizar, deducir, calcular riesgos y emitir juicios basados estrictamente en lo que vemos y conocemos, es decir, el horizonte material, la carne y la sangre. El texto dice literalmente: no te apoyes. La palabra utilizada es al-tishan shan, que describe la acción de recostar todo el peso del cuerpo sobre un bastón. La advertencia es: si recuestas todo el peso de tu existencia, de tus problemas legales, de tus crisis familiares o de tu futuro sobre tu capacidad lógica limitada, el bastón se va a romper. No se trata de una invitación a la imprudencia y necedad, sino de que comprendamos que nuestra lógica no puede prever todas las variables del universo. El cerebro humano odia la incertidumbre y cuando no tiene respuestas, la propia prudencia, entre comillas, fabrica certezas falsas o miedos paralizantes. Fíate proviene del hebreo betah, que significa confiar, pero con una connotación física muy bella. Ilustra la acción de acostarse boca abajo, completamente indefenso, pero seguro sobre un suelo firme. Es la rendición del ego ante una inteligencia superior.
El segundo pasaje se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 6 y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En el griego original, las palabras utilizadas son para afanosos el verbo merimanó, que proviene de la raíz merizó, que significa dividir, y nous, que significa mente. Literalmente, el afán es una mente dividida o fragmentada. Analizando esto desde la psicología clínica, tenemos que la ansiedad no es otra cosa que el cerebro intentando vivir en múltiples futuros catastróficos a la vez. Cuando estás afanoso, una parte de tu mente está en el problema presente, otra en el peor escenario de mañana y otra más intentando calcular cómo defenderse. Esta fragmentación agota la energía psíquica y destruye la capacidad de acción. El mandato por nada estéis afanosos no es una sugerencia moral, es una orden de unificación cognitiva. Exige detener de inmediato la proyección de escenarios futuros inaccesibles y traer la conciencia de vuelta al único eje donde se tiene agencia, el presente, gestionado a través de la gratitud y la oración. Oremos. Padre Celestial, Dios omnipotente, hoy nos acercamos ante ti reconociendo que no luchamos contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades y contra huestes espirituales de maldad y caos. Y que en esta lucha no podemos depender de la limitación de nuestros propios esfuerzos. Por ello te pedimos que fortalezcas nuestra fe, no como una emoción pasajera, sino como el lente firme a través del cual contemplamos nuestra realidad y nuestros desafíos. Te rogamos, oh Padre Celestial, que tu palabra sea hoy un blindaje impenetrable a nuestro alrededor. Que actúe como una guarnición militar custodiando activamente nuestra estabilidad emocional, nuestros pensamientos y nuestro corazón frente a las vicisitudes, los conflictos y las cargas que pretenden fragmentar nuestra paz. Mientras el mundo camina en la incertidumbre del afán, atrapado en la superficie de la carne y la sangre, nosotros elegimos habitar conscientes y quietos al abrigo del Altísimo. Nos declaramos seguros bajo la sombra de tu omnipotencia, Padre, descansando en la verdad decretada en Proverbios de que ningún mal ni adversidad sobrevendrá al justo, pues nuestra justicia y nuestra identidad están escondidas en ti. Caminamos con la certeza absoluta de que la jurisdicción de nuestras vidas está bajo tu cuidado providencial. Depositamos en ti cada peso físico, mental y espiritual, sabiendo que tú sostienes el futuro y recibimos ahora esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.